Vamos a empezar una clase que nos va a enseñar, vamos a aprender, quién es Dios, cómo es, cuál es su naturaleza, cuál es su esencia, sus atributos, su personalidad. Y va a estar bien interesante. Y no solo interesante, es necesaria, pero yo también estaba pensando ahora en el trabajo, como a veces voy en el camión o voy conduciendo, voy al lado, tengo tiempo para ir pensando y tal. Estaba yo pensando de que es necesaria porque tenemos que saber quién es Dios, ¿no? Si yo quiero conocer a Yamara, tendré que pasar tiempo con ella. Si no, pues Yamara, la chica está quedando por ahí saltos y gritando y tal y cual, pero nada más. Pero conocer su personalidad, su carácter, sus cosas buenas que tiene, ¿no? Eso es conocer a una persona. A Dios lo tenemos que conocer así. Así nos evitamos muchas veces, porque no sé si os dais cuenta, pero hay gran cantidad en el pueblo cristiano de que conocen la Biblia más bien de oídas y se saben los 15 o 20 o 100 versículos tan oídos y tan escuchados, y de ellos hacen una doctrina, ¿verdad? Pero como hemos visto muchas veces, ¿no? La suma de tu palabra es la verdad, ¿no? No es solo un versículo, y aparte un versículo, si lo cogemos, sacamos, ¿no? Como hablamos siempre, lo sacamos de contexto, nos podemos hacer un error, ¿no? En cambio, si empezamos a conocer a Dios, de la manera de conocerlo, no solamente conociendo su palabra, sino también vamos a llegar a una manera de verlo, si abrimos nuestro corazón, una manera de verlo de que ya no se va a tratar tanto de nosotros, de cómo hacemos las cosas, de por qué las hacemos, de cuándo fallamos, de cuándo no fallamos, de que vamos a hacerlas de otra manera, porque cuanto más conozcamos a Dios, más vamos a ver la grandeza, su amor, su pasión por nosotros, su majestad. Y entonces yo creo que cuanto más conozcamos a Dios, si no cejamos en conocerlo, si seguimos adelante, yo creo que nos va a beneficiar muchísimo, porque menos vamos a pecar, más vamos a ir hacia adelante, porque la verdad, o no tenemos fe, o si tenemos fe y vamos viendo quién es Dios, yo creo que eso nos va a llevar a cambiar nuestra manera de ver, de actuar, nuestro propósito, nuestras metas. Incluso, como hablábamos el otro día, como decía Águeda, que muchas veces nuestras ambiciones son de aquí, no están mal, ¿no? De ascender en el trabajo, de tener una casa, de tener un tal. Pero yo creo que cuanto más conocemos a Dios, esas ambiciones como que van quedando un poco, y nuestra ambición principal es conocer más a Dios y serle, no digo que con lo otro no seas agradable a Él, ¿no? Pero digo que nuestra ambición más primordial va a ser conocer más a Dios, crecer más en Él y serle mucho más agradable a sus ojos. Y como dice la palabra, que lo hemos escuchado muchas veces, buscad el reino de Dios y su justicia, y todas las demás cosas vendrán por añadidura. Y otra cosa bien importante es que cuando vengan tiempos malos, si conocemos a Dios de verdad, no vamos a estar quejándonos, vamos a soportar mejor las pruebas y las luchas, porque vamos a tener una visión puesta en ese Dios tan grande que es omnisciente. Señor, pero no te das cuenta. ¿Se da cuenta? Él todo lo ve, todo lo sabe, Él lo tiene todo predestinado, ¿verdad? Y entonces vamos a decir, bueno, Señor, esto estoy pasando por un motivo. Pero no hablar por hablar, sino va a ser un convencimiento en nuestro corazón y ser, bueno, ¿estoy pasando esto por pecado? No. Si es pecado me arrepiento, no. ¿Por qué? Porque Dios quiere tratar mi vida algo. ¿Qué es, Señor? ¿No? Como se dice muchas veces, ¿por qué Dios no? Sino, ¿para qué? ¿Por qué esta prueba? No, ¿para qué esta prueba? ¿Qué quieres tratar en mi vida, Señor? ¿No? Entonces va a ser esa manera, porque si conocemos a Dios de la manera que tan grande, omnisciente, omnipresente, que siempre tiene sus ojos puestos en sus hijos, que nos ama de una manera que no podemos ni entender, nos acordamos de 1 Corintios 13, entonces vamos a darnos cuenta y vamos a decir como Habacuc, ¿verdad? Aunque la higuera no florezca, aunque en las vides no haya fruto, aunque en nuestro corral los animales
no se reproduzca, dice, aún así, yo te alabaré. Ese hombre estaba viendo la grandeza de Dios, igual que Job, ¿no? Igual que tantos en la Biblia, conocían a Dios de una manera especial, ¿no? Y eso nos va a llevar a desprendernos más del pecado, de este mundo, que nos acordamos que dice en Romanos 12 que nos permea, que nos, ¿verdad? Nos empapamos a veces de él, en vez de empaparnos de la parte de Dios. Cuanto más conozcamos a Dios y más vemos su grandeza y su amor, más nos vamos a empapar. La recomendación de Pablo era: no os embriaguéis con vino, sino sed llenos del Espíritu Santo. Hablamos el otro día que en griego la palabra era dinamismo, ¿no? Sed constantemente llenos del Espíritu Santo. Es lo que dice en el idioma original. No sed llenos, sino estaos llenando continuamente del Espíritu Santo. Si nos llenamos del Espíritu Santo, nos vaciamos de las cosas del mundo. ¿Verdad? Hay una lucha bien encarnizada en nuestras vidas. Y es que Satanás se puede presentar como un león rugiente, ¿no? Pero también se presenta como o un ángel de luz, o se presenta muy sutil, como el y poquito a poco nos va comiendo terreno sin darnos cuenta. ¿Os acordamos en Cantar de los Cantares que dice: cazadnos esas zorras pequeñas que echan a perder nuestros sembrados? No me acuerdo en qué capítulo es, está hablando y tal, de que ha llegado la primavera, que está floreciendo todo en el campo, que es un tiempo especial. Dice: pero cuidado, cazadnos las zorras pequeñas, porque son las que hacen perder el sembrado. Las zorras pequeñas eran las que entraban por los sembrados y hacían agujeros y lo echaban todo a perder. Y las zorras pequeñas simboliza el poder del enemigo astutamente, como nos va comiendo terreno poco a poco, y cuando nos damos cuenta estamos haciendo cosas que no son. Y si no conocemos a Dios, incluso podemos estar viviendo un cristianismo falso sin darnos cuenta. Podemos ser ¿cómo era la palabra? Estar sinceramente equivocados. Yo lo escuché el otro día y me encantó. Digo, ay, qué bueno es esto. Estar sinceramente equivocados. O sea, estar en pecado o haciendo mal las cosas, pero sin darnos cuenta, creyendo que lo hacemos bien, por falta de conocimiento de la palabra de Dios. Entonces aquí vamos a aprender cuáles son los atributos, cuál es la naturaleza de Dios, pero vamos a aprender también mucho de la palabra. Y me encanta. Aún no he empezado mucho con él. Tengo un batiburrillo de ese, un batiburrillo de cosas. A veces mirando, digo, tengo que centrarme y ponerlo. Pero he visto cosas bien interesantes, ¿no? Y otra cosa, aún no he empezado la clase, pues es un prólogo. Y otra cosa bien interesante, que yo lo he dicho desde siempre. Yo creo que desde que empecé a predicar, a hablar y tal, poder hablar con la gente, predicar el Evangelio, yo no sé si se lo escuché a alguien o era cosa mía ya. Hay muchas cosas que yo escuché que las he hecho mías, son mías ya. Se quedaron ahí. Yo no sé si alguien les dijo, yo ya me quedé con ellas. Son palabras de Dios que se te queda, se te pega y ya, ¿no? Y esta es una de ellas. Y de cuanto más conocemos a Dios, más nos conocemos a nosotros mismos. Esa es la verdadera vara de medir. Ahí es donde nos tenemos que medir. Si yo me mido con aquí la señorita que acaba de aprobar el carnet de conducir, felicidades, por lo menos en la teórica, puedo decir, ay, pues yo estoy casi llegando al nivel espiritual que tiene Noemí. Ya estoy más o menos bien, ¿no? O puedo decir, no, yo soy más que Noemí, pues ya soy el tal. Pero si nos comparamos con Dios, siempre hay un camino que recorrer. Hay una perfección a la que llegar. Entonces, sed como vuestro Padre que está en los cielos, que es perfecto, ¿verdad? Como que es santo, ¿no? Nunca vamos a llegar, pero Dios nos pone esa meta. Quiere decir, nunca dejéis en el empeño de ser como Cristo. ¿Os acordáis cuál era el versículo estrella de hace 2 años? Hasta que todos lleguéis a la plenitud de Cristo, a un varón perfecto. Hasta la estatura de la plenitud de Cristo, a un varón perfecto. Pues de eso se trata. No se trata de como yo he escuchado a veces a gente invitando al Evangelio, ven a Cristo y todos tus problemas se van a solucionar. No, vamos a
a ver lo que Dios dice en su palabra. De hecho, cuando tú vienes a Cristo tienes más problemas de otra manera. No es que sean más problemas, pero cuando ves tu corazón y miras cómo es Cristo, dices, uff, cuánto tengo que cambiar, Señor, ayúdame. Y es verdad. Y ahí es cuando empiezas a luchar. Y ahí es cuando el Espíritu Santo te va transformando y vas siendo una nueva persona. De modo que el que está en Cristo es una nueva persona. Las cosas viejas pasaron, todas son hechas nuevas. Pero esto no es en el momento. Soy cristiano, nací de nuevo, ya puedo hacer lo que me dé la gana, vivir como quiera, quiera estar. No. Ese es el comienzo. Y entonces ahí se va cumpliendo. El que está en Cristo es una nueva persona. Las cosas viejas pasaron, ahora todo se va haciendo nuevo. Bien, los atributos son cualidades que son inherentes a la persona. O sea, inherente quiere decir que están dentro, que son propiedad, que son la esencia, ¿no? Los atributos identifican, distinguen y analizan. Todas las cualidades, atributos o perfecciones de Dios se llaman. Cualidades o atributos de Dios son perfectos. Por eso se le llaman también las perfecciones de Dios. Hay varias clases de atributos, los naturales y los morales, que luego vamos a verlo. Primero vamos a empezar, quizá la clase de hoy hay que poner un poco de atención, porque hay cosas que no son tan obvias, las hemos escuchado tanto, ¿vale? Entonces, pero es un comienzo, vamos formando una base, ¿vale? Y luego ya vamos, es como la raíz de una planta, que es así y tal, y de repente sale la planta y se va extendiendo. Pues así es como vamos a empezar, vamos a ver el núcleo, quién es Dios, sus atributos, su personalidad, y luego ya vamos a ver todo su carácter y todas las cosas, amor, justicia, bondad, todas estas cosas, ¿vale? Bien. Las partes componentes de Dios o sus atributos describen cada una su ser total. El amor, por ejemplo, no es una parte de la naturaleza de Dios. El amor es la naturaleza de Dios. O sea que la esencia de Dios se compone de muchas cosas, pero todas son una en sí misma. O sea, Dios no tiene una parte de amor, Dios en sí es amor. ¿Vale? Dios no tiene una parte de justicia, Dios en sí es justicia. Dios no tiene una parte de juicio, Dios en sí es juicio. ¿Vale? Bien. Aunque Dios puede exhibir una u otra de sus atributos en un tiempo dado o para alguna cosa, ¿no? Ninguna cualidad de Dios es independiente o preeminente sobre alguna de las otras. Siempre que Dios muestra su ira, todavía Él es amor, y cuando muestra su amor, Él no abandona su santidad. A todo esto hay uno de los atributos que es el que más le identifica o más puede envolver a los demás atributos, que es su santidad, ¿no? Recordamos que en Isaías 6, cuando él tiene esa visión, ya lo hemos hablado más veces, ¿verdad?, que están los querubines alrededor del trono de Dios, cuando Isaías va y de repente se presenta delante de Dios y dice, soy hombre muerto porque mis ojos han visto a Dios, ¿no? Y que viene el ángel, le toca con el tal, ¿no? Vemos que había 3 serafines y cantaban lo mismo, o sea que con unas alas volaban, con las otras se cubrían el rostro, con las otras se cubrían los pies. O sea que la santidad de Dios es tal que hasta los querubines que están rodeándolo se cubren, porque es tan grande la santidad de Dios, su luz, su fuerza, su poder, su gloria, que hemos hablado, su gloria es su esencia, ¿no? Que hasta los ángeles se tapaban, ¿verdad? Y decían, santo, santo, santo. 3 veces santo. No hay ninguna parte en la Biblia que se repita ninguna cualidad 3 veces. No dice que Dios es amor, 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 que Dios es justicia, 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 o juicio, juicio, juicio. Pero sí dice que Dios es santo, santo, santo. Y la Biblia nos habla o hablamos de la santa justicia de Dios, ¿no? La santa ira de Dios, ¿no? El amor santo de Dios, ¿verdad? Entonces la santidad es como que envuelve a todas las demás. Pero estamos hablando de que Dios es santo en sí mismo, y eso no le quita de que sea amor, ni le quita de que sea justicia. Todos sus atributos son plenos en Él. Dios es más que la suma de todas sus perfecciones o atributos. Cuando
hayamos enumerado todos los atributos que podemos obtener de la revelación, o sea, de la palabra de Dios, ¿no? Aún no habremos descrito a Dios completamente. Esto es así, porque Dios es incomprensible para nuestras mentes. No podemos llegar a entender con nuestras mentes finitas toda la grandeza de Dios, ¿no? Esto ya lo sabemos, ¿no? Aún así podemos más o menos buscar en la Biblia una lista de todas las, más o menos completa, de todas las perfecciones de Dios, pero no podremos comprender al Dios infinito. O sea, que podemos tener una vista parcial de lo que Dios es, parcial, nunca total. Conocemos las perfecciones de Dios, como dije, por medio de la revelación, ¿no? No es el hombre el que se las atribuye a Dios. Dios se las revela al hombre por medio de su palabra. De ahí vamos a sacar todo, ¿no? Todo de la palabra de Dios, ¿no? El hombre puede sugerir algún atributo y tal, pero si no está en la Biblia, si no están revelados, como que no tienen peso, ¿no? Los atributos o perfecciones de Dios hablan igual para el Padre, para el Hijo, para el Espíritu, pues Dios es uno en tres personas, y los atributos son de los tres. Padre, Hijo y Espíritu Santo tienen los mismos atributos, tienen la misma esencia, es la misma cosa, ¿vale? Bien, eso lo vamos a ver. Bueno, entonces ¿podremos llegar a conocer completamente a Dios? Parcialmente. Vamos a ver, Job 11:7 dice: ¿puedes tú resolver los misterios de Dios? ¿Puedes descubrir todo acerca del Todopoderoso? Y dice: tal conocimiento es más alto que los cielos. ¿Y tú? ¿Quién eres? Es más profundo que el Averno. ¿Y tú qué sabes? Es más extenso que la tierra y más ancho que el mar. Job 11:7. Casi todo está, como normalmente, cogido de la Nueva Traducción Viviente. Hay algo de la Palabra de Dios para Todos y algo de la Nueva Versión Internacional de Castalian, pero casi todo es de la Nueva Traducción Viviente, que es bien fácil de entender y me gusta bastante. Bueno, parece como que es como un misterio, ¿verdad? Como que Dios no se quiere dar a conocer del todo, ¿no? Como que se esconde un poco de nosotros, ¿no? O puede alguien llegar a pensar, ¿no? Pero ¿creéis que Dios quiere ser conocido? Del todo. Como no podemos conocerle. Vemos que, parece ser aquí, vemos que no podemos conocer completamente a Dios. Que como que el hombre está buscando conocer a Dios, pero que no se puede. Pero ¿pensáis que Dios quiere mostrarse al hombre? Por lo menos en parte. Yo diría que sí. Sí, ¿verdad? Porque nos ha revelado su palabra y en su palabra viene. Mira, esto lo encontré ayer por la noche. Me vino así, conozco el versículo, ¿no? Ya lo hemos visto, creo que en las últimas clases o hace unos meses. Pero estaba pensando en esto y me vino así el versículo y dije, uff. Jeremías 9:23. Lo puse ayer en el curso de Facebook, que lo habéis leído todos, claro, sé que estáis muy atentos siempre. Todo lo que pongo en Facebook, sí, sí. ¿Jeremías qué? Jeremías 9:23, mira, llamarla no lo olvides, será posible. No, yo no tengo Facebook. Jeremías 9:23. Eso dice el Señor, que el sabio no haga alarde de su sabiduría, ni el fuerte de su fuerza, ni el rico de su riqueza. Si alguien quiere hacer alarde de algo, que lo haga de que aprendió a conocerme y de que entiende que yo soy el Señor. O sea, Dios nos dice que si alguien quiere sentirse orgulloso de algo, que no se sienta orgulloso ni de su sabiduría, ni de su fuerza, ni de su riqueza, sino que se sienta orgulloso de que aprendió a conocer al Señor y de que entiende quién es Él. Dice, de que entiende que yo soy el Señor, que actúa con fiel amor, justicia y rectitud, pues es lo que a mí me gusta, dice el Señor. O sea, Dios nos está diciendo que le agrada, que le buscamos, que le conozcamos, que miremos quién es, que aprendemos a conocerlo. Dice que a Dios le agrada. Bien, vemos que a Dios le agrada que sus hijos podamos conocerle, al menos en parte, hasta que estemos en su presencia
y podamos conocerle tal como Él es. Bendito día. ¿Os imagináis? Bueno, si os imagináis, porque hemos estado en las clases hablando de esto, imaginaos cuando lleguemos a la presencia de Dios, que podamos conocerle tal como es, su plenitud, su gloria. Os acordamos en la última clase que dimos, ¿verdad?, de que en la Nueva Jerusalén Él va a acampar, y se va a acampar con nosotros. Su tienda de campaña simbolizaba el tabernáculo, dice que va a estar con nosotros. O sea, vamos a estar rodeados de la gloria de Dios todo el tiempo, escuchándole, tocándole, oliéndole, viéndole, ¿verdad? Pero eso será en la Nueva Jerusalén, eso será cuando estemos en su presencia. Dice, en ese tiempo conoceremos por qué Él nos escogió. Y esa es otra de las partes. Me encantará saber por qué me escogió. Me encantará. ¿Por qué a mí y no a los demás? ¿Por qué a mí y no a toda la gente que estaba alrededor mía, que se ha muerto, o que no quieren nada de Dios, o que... ¿Y por qué a mí? Esa es una de las cosas que yo creo que cuando llegue allí será lo primero, yo creo, vamos, lo que te saber. Luego cuando llega allí igual la plenitud de Dios ya en un momento ya sabes todo, ya te enseña todas estas cosas, ¿no? Pero creo que sería lo primero que le preguntaría, Señor, ¿por qué yo? ¿Qué viste en mí? ¿O por qué me elegiste a mí? ¿O qué? ¿No? Creo que sería una de las cosas que más me gustaría escuchar y saber. ¿Por qué? ¿No? Porque sabemos que Él escoge y elige como quiere, pero por algo será, ¿no? Por algo lo habrá hecho, ¿no? Dios siempre tiene su porqué. Él no hace las cosas a lo loco, porque es Dios. También sabremos el porqué de todas las circunstancias de nuestra vida. Y otra cosa que también sabemos es que recordaremos, cuando estemos en su presencia, todo lo que hemos vivido aquí. Todo lo que hemos hecho aquí, lo recordaremos cuando estemos en su presencia. Lucas 16:25. La parábola, la historia de Rico y Lázaro, no es una parábola, es una historia de Rico y Lázaro. Recordamos, ¿no? Le hemos hablado mucho, ¿no? En la clase del Apocalipsis, que estaba un pobre a la puerta de un rico, lleno de llagas, y el rico vivía una vida esplendorosa, y al pobre no le llegaban ni las migajas, venían los perros a compadecerse de él y a llamarle, a ver las llagas que tenía, y bueno, cuando se murió, los ángeles le llevaron al cielo de Abraham, al paraíso. En cambio al rico le llevaron al lugar de los muertos, al infierno, ¿no? Y esta es la parte. Abraham le dijo, hijo, cuando dice, Padre Abraham, por favor dile a Lázaro que moje su dedo en el agua y que me venga a tocar la lengua, porque es un tormento muy grande el que hay aquí. Y aquí viene la cosa, dice, Abraham le dijo, hijo, recuerda que tuviste todo lo que quisiste durante tu vida, y Lázaro no tuvo nada. Ahora él está aquí recibiendo consuelo, y tú estás aquí en angustia. Vemos que este hombre luego habla de que dice, bueno, entonces Padre Abraham, dile a Lázaro que vaya a mi casa y que le diga a mis 5 hermanos que era verdad todo lo que decían los profetas. Y dice, mira, si no escucharon a los profetas, si no creyeron, aunque alguien venga resucitado, tampoco le creerán. Eso Jesús contaba esta historia, y yo creo que realmente refiriéndose a sí mismo, porque vemos que Él resucitó de los muertos, apareció, ¿no? Como nos habla en Hechos, ¿no? A más de 500 personas, a los apóstoles, a tal, sabemos, tenemos la palabra, vemos todo lo que Dios ha hecho, muchísima gente no quiere recibirle. Pues decía, aunque un muerto resucite. Pero fijaros que el rico estaba diciéndole, Padre Abraham, ¿sabía quién era? Sabía quién era Lázaro. Y luego le dijo, vete a junto a mis 5 hermanos. Sabía que tenía 5 hermanos. Por eso vamos a tener conciencia. Después de morirnos, físicamente, vamos a tener conciencia, y vamos a tener conciencia de todo lo que hicimos en esta vida. Cuando vayamos al tribunal de Cristo, acordaros, donde recibiremos las coronas, ¿no? Vamos a recibir las coronas por algo que hayamos hecho. Y vamos a saber por qué vamos a recibir las coronas. Y si no vamos a recibir corona, vamos a entrar igual, como el hombre este que edificó con heno, paja y hojarasca, y dice, ese pasará como el que se ha arrebatado de un fuego.
pasará. También va a saber, porque no va a recibir esas coronas y esa gloria. Va a entrar en la presencia de Dios, porque es salvo por Jesucristo, porque ha creído en Jesús, lo ha limpiado, está justificado, ¿no? Pero no va a recibir esas coronas y va a saber por qué. Y le va a dar mucha vergüenza, ¿no? Se va a quedar avergonzado de decir, ¿por qué no hice lo que tenía que hacer? Va a ser como el de los talentos, ¿verdad? Que no utilizó los talentos. Dice, pues por lo menos podías haberlos puesto en el banco. Podías haber guardado la fe, ¿no? Entonces, sabemos que el tribunal, acordaros, para los cristianos, para los justificados, era Bema, que era el que simboliza el atrio este, o el pedestal este donde se subían los campeones. Eso es el tribunal de Cristo, se llama tribunal Bema. Luego estaba el juicio del trono blanco, que es para los incrédulos. Pero para los creyentes va a ser el tribunal de Cristo donde se nos van a dar las coronas, que luego sabemos que las vamos a entregar al Señor de las coronas, ¿no? Bien, también recordamos en Apocalipsis 6, que lo tenemos bien vivito, bien fresco. Apocalipsis 6:9 dice, cuando el Cordero rompió el quinto sello, vi debajo del altar las almas de todos los que habían muerto como mártires por causa de la palabra de Dios y por haber sido fieles en su testimonio. Ellos clamaban al Señor y decían, oh soberano Señor santo y verdadero, ¿cuánto tiempo hasta que juzgues a la gente de este mundo y tomes venganza de nuestra sangre por lo que nos han hecho? Los mártires también sabían lo que habían pasado. Entonces sí tendremos conciencia cuando estemos en la presencia de Dios. Vamos a acordarnos de lo que hemos hecho, vamos a acordarnos de todo. Incluso en el milenio, con la presencia de Dios conoceremos a nuestros seres queridos. Los distinguiremos, aunque me imagino que en ese momento estaremos en otra onda. Estaremos en otra onda, no estaremos con otro ministerio, con otra cosa, pero sí reconoceremos a la gente. Incluso yo creo que también reconoceremos a los discípulos, a David, a Moisés, a Abraham. Acordaros que en la transfiguración, cuando Jesús está allí con Moisés y tal, dice, Pedro sabe quiénes eran. ¿Por qué Pedro sabe quiénes eran? De aquello no había fotos de Moisés y de tal, pero en cambio estaba allí la transfiguración y dice, oh Señor, ¿quieres que hagamos unas ramadas aquí para Moisés, para Elías y tal? Pedro se estaba dando cuenta. ¿Por qué? Porque la gloria de Dios, su presencia, nos va a dar un conocimiento especial. Cuando hay una gloria de Dios, una presencia de Dios fuerte, cuando alabamos a Dios, cuando adoramos en la intimidad o como grupo, muchas veces sabemos que el Espíritu Santo nos revela, ¿verdad? La palabra nos revela lo que Él quiere, nos revela incluso por sueños, ¿verdad? Pues así va a ser, pero de una manera mucho más grande. La presencia de Dios, escuchamos el otro día al pastor Nicolás, que necesitamos estar llenos del Espíritu Santo para que el Espíritu Santo nos revele qué es lo que tenemos que hacer. Y eso es, cuanto más tenemos de Dios, más vamos a tener revelación. Ahora imaginaros, cuando estemos en la presencia de Dios, pues la revelación va a ser completa. Entonces nos vamos a dar cuenta de todas estas cosas. Bien. Hasta ese momento no nos han reveladas todas las cosas, ni conoceremos completamente a Dios. Pero debemos de tener la audacia que tuvo Moisés pidiendo conocerle profundamente y verle cara a cara. En Éxodo 33:12, y esto que luego lo vamos a ver otra vez, en el Éxodo, esta parte. Dice, un día Moisés le dijo al Señor, tú me has estado diciendo, lleva a este pueblo a la tierra prometida, pero no me has dicho a quién enviarás conmigo. Me has dicho, yo te conozco por tu nombre y te miro con agrado. Eso no tiene mucho que ver con pero he remarcado esta frase porque es bien linda. Yo no me había dado mucha cuenta. Me di cuenta ayer, digo, mira lo que le dijo Dios a Moisés, ¿no? Vuelvo a repetir, un día Moisés le dijo al Señor, tú me has estado diciendo, lleva a este pueblo a la tierra prometida, pero no me has dicho que enviarás conmigo. Me has dicho, yo te conozco por tu nombre y te miro con agrado. Un propósito que tenemos que buscar. Que Dios nos diga esto. Yo te conozco por tu nombre y te miro con agrado. Un propósito que tenemos que buscar cada día.
que Dios nos puede decir, yo te conozco por tu nombre y te miro con agrado, como le decía Moisés. Digo que debemos de tener audacia en Moisés, porque le dice, si es cierto que me miras con buenos ojos, permíteme conocer tus caminos, para que pueda comprenderte más a fondo y siga gozando de tu favor. Te repito, si es cierto que me miras con buenos ojos, eso es audacia. Eso es audacia. Decirle a Dios, si es cierto esa promesa que me estás diciendo, pues entonces, y le pido otra cosa, si no, no sé si sería capaz. El temor de Dios y la reverencia igual, me frenaba. Pero mira, él tenía una comunión con Dios, un toque con Dios como de amigos. Y dice, bueno, si es cierto eso que me estás diciendo, entonces permíteme conocer tus caminos para que pueda comprenderte más a fondo y siga gozando de tu favor. Y luego pasan unas cosas y saltamos al versículo 21 y le dice, Dios, párate cerca de mí sobre esta roca y cuando pase mi gloriosa presencia te esconderé en la grieta de la roca y te cubriré con mi mano hasta que yo haya pasado. Después retiraré la mano y dejaré que me veas por detrás, pero no se verá mi rostro. Moisés le pide de verle cara a cara. Pide de ver el rostro de Dios. Él quería conocerle. Y Dios le permite. Dios dice, bueno, te vas a poner ahí, te vas a meter en una roca y cuando pase vas a ver mis espaldas. No vas a ver mi rostro, pero vas a ver mis espaldas. Y Dios le concede ese deseo de su corazón. Luego vamos a ver que Dios es espíritu. Dios no es materia como nosotros. Dios es espíritu. Dios no es material. El espíritu no es material, no es tangible. Pero aquí vemos como que Dios permitió a él ver a sus espaldas. ¿Por qué Dios hizo eso con Moisés? ¿Por qué pensáis que Dios hizo eso con Moisés? ¿Qué le estaba pidiendo a Moisés? Porque hizo Dios eso con Moisés. ¿Por qué le permitió Dios ver sus espaldas? Cuando le dijo, quiero verte cara a cara, dice, bueno, no me vas a ver la cara, pero mi gloria va a pasar por encima de ti y vas a ver mis espaldas. ¿Por qué os pensáis que Dios permitió a Moisés ver sus espaldas? Que ya llevaba una vida de mucha convivencia con Dios, había visto muchos milagros, muchísimas cosas. Había convivido con Dios prácticamente a cada instante. Es como si hoy, para nosotros, como hoy nosotros tenemos al Espíritu Santo, pues para él sería en ese momento eso, porque lo tenía siempre. Yo creo que ya era solo como, ahora quiero verte, ¿sabes? Ya conozco todas tus obras, sé todo lo que puedes hacer, ahora quiero verte. Yo para mí que fue como un consuelo. También, sí. Yo le pondría otro nombre, sería que pidió una confirmación. Porque fijaros que Dios le estaba... ¿Era Dios? No. Dios le estaba pidiendo algo, imaginaros a Moisés, después de estar tanto tiempo con las ovejas. Primero, está en la corte, aprendió en la corte del faraón, como sabemos, luego se cargó al egipcio, se escapó y estuvo 40 años con las ovejas. Incluso se volvió tartamudo, me imagino, no creo que fuera tartamudo antes, bueno, no lo sé. O tenía dificultad al hablar o lo que fuera, ¿no? Y de repente Dios le dice, mira, te vas a coger estos 2 millones de personas y te lo vas a sacar de Egipto y te lo vas a llevar. Y dice, uff, claro que él sabía que era Dios, no necesitaba esa confirmación. Lo que necesitaba era la confirmación de que Dios estaba con él y le fue a pedir algo bien, bien, bien grande. Porque fijaros que Dios ya le había dicho, te conozco por nombre y eres de mi agrado. Yo creo que me dices, a mí Dios, estoy una semana que ni como. Estoy ahí. Pero en cambio él le dice, bueno, si es cierto, pues entonces yo quiero ver tu rostro. Por eso digo que tiene esa audacia de decirlo, ¿no? Y creo que era porque decía, bueno, si es verdad, Señor, tienes que ponerme a alguien, si es verdad que tanto quiero que hagas algo, que me confirmen, que entonces, porque si os dais cuenta, Moisés era un hombre igual que nosotros. Bueno, algunos y mujeres, dice una persona, ¿no?
un hombre igual que nosotros, sometidos, como dice, a pasiones y debilidades y miedos y tal. En cambio fue una persona que sacó por medio de milagros y tal y cual, pero muchas veces vemos los grandes héroes de la fe, ¿no? Y vemos, Moisés y tal y cual, pero no nos podemos olvidar de la parte humana que tenía, de la parte de que igual dudaban a veces, de la parte de los miedos, de la parte Y ahí él pidió algo imposible, pero Dios se lo concedió. Luego vamos a ir un poco más aquí, luego más adelante. En la carta a los Corintios, en la primera, capítulo que todos conocemos y que a todos nos gusta, pero que a todos nos hace tan difícil de cumplir, capítulo 13, el himno del amor, ¿verdad? Dice que por medio de Pablo, 1 Corintios 13, que la revelación de Dios que estamos hablando es parcial, ¿no? Y nos lo explica como por medio de un ejemplo, ¿no? Dice que es como si nos miráramos la cara en un espejo de bronce pulido, acordaros, en el que podemos ver el contorno pero no los detalles definidos. Acordaros que en esta versión viene diferente, pero yo según leí de donde venían los espejos, de qué significaba eso, ¿no? Que eran bronce pulido. Si tú te miras la cara en una especie de espejo de bronce pulido, ves pero no defines los detalles, ves el contorno, ves más o menos, pero no defines los detalles. Entonces dice que ahora vemos como a través de un espejo. Esta versión lo dice como en el mismo pensamiento, lo dice de diferente manera. Dice, ahora conocemos a Dios de manera no muy clara, como cuando vemos nuestra imagen reflejada en un espejo a oscuras. O sea, es lo mismo. Seguimos, ¿13 qué, perdón? En el 13, 12. 1 Corintios 13, 12. Dice, antes pensaba como un niño, jugaba como un niño, hablaba como un niño, pero ahora ya que soy adulto dejé las cosas de niño. Dice que ahora conocemos de manera no muy clara, como cuando vemos nuestra imagen reflejada en un espejo oscuro. O sea, significa lo mismo. Se ve el contorno, pero no se definen los detalles. Dice, pero cuando todo sea perfecto, ¿cuándo será perfecto? ¿Cuándo? Cuando estemos en la presencia de Dios. Entonces veremos a Dios cara a cara. Dice, ahora lo conozco de manera imperfecta. Está hablando Pablo. Ahora conozco a Dios de manera imperfecta, dice. Pero cuando todo sea perfecto, o sea, cuando esté en la presencia de Dios, podré conocerlo como Él me conoce a mí. Entonces vemos que ahora vemos a Dios parcialmente, aunque Dios nos ha revelado mucho por medio de su palabra, como vamos a estar viendo. Y aún así no vamos a conocer a Dios realmente como es. Pero sí vamos a tener una base muy firme y muy buena y que va a cambiar nuestras vidas, nuestro entendimiento, nuestra pasión, ¿verdad? Yo pensaba el otro día de que yo siempre he pensado, ¿no?, que los cristianos tenemos que avanzar, ¿no? Ir avanzando, conociendo más lo que la obra del Espíritu Santo en nuestra vida, la transformación. Y hay muchos que se quedan atrás, ¿no? Pero siempre nos podemos quedar atrás un tiempo por medio de pruebas, situaciones, pecado. Pero luego, venga, seguimos adelante y hay otro empuje y parece cuando nos arrepentimos o cuando tomamos la decisión, bueno, cuando nos arrepentimos también, cuando nos paramos, ¿recuerdas? Todo lo que no proviene de fe nos es tomado como pecado. O sea, el estar acomodados, el estar parados, para Dios también es pecado, que es fallar el blanco. El blanco es el propósito de Dios perfecto. Si fallamos el blanco, eso estamos pecando. Amartías, ¿recordáis? Amartía, fallar el blanco. Entonces dice, todo lo que no proviene de la fe es pecado. Estamos parados también, ¿no? Es pecado. Pero yo pensaba que hay mucha gente que le ves que no crecen. Digo, pero ¿por qué no buscarán más a Dios? ¿Por qué no leerán? Ya aún leyendo, orando, intentando hacerlo bien, a veces es complicado por nuestra naturaleza pecadora, ¿verdad? Digo, ¿por qué la gente se queda parada? El otro día decía yo, bueno, la gente a veces igual lo hace a propósito, porque cuanto más conoces a Dios, más te conoces a ti mismo y más tienes que cambiar y más te das cuenta de tu pecado. Es como, ¿sabes? Hay un animal, ¿cómo se llama? Ahí no me acuerdo, es un ave, no me acuerdo del nombre, que esconde la cabeza debajo de la tierra cuando hay un avestruz. El avestruz. Es como el avestruz, ¿no?
que cuando hay un peligro esconde la cabeza debajo de la tierra, ¿no? Es como los niños pequeños. ¡Ay, que me van a ver! Y se tapan, ¿no? ¡Ay, que me ven! ¿No? Pero todo el mundo les está viendo. Ellos se tapan medio los ojos. Pues hay cristianos avestruz, ¿verdad? Que meten la cabeza bajo la tierra como que no quiero saber nada y ya está, y no hay peligro. Pero claro, todo el mundo los ve. Los ves, mira, lo que no ves es la cabeza, pero el cuerpo, y aparte tiene un cuerpo grande, ¿no? Sobresale por todos lados. Entonces sí hay cristianos avestruz, pero claro, yo creo que muchos no es por no darse cuenta. Muchos dicen, y cuanto más conozca, más voy a tener que negarme, ¿no? Pero no debemos ser cristianos avestruces. Tenemos que ser como las águilas, levantar el vuelo y mirar desde arriba, con perspectiva. Bien, seguimos. ¿Cómo se nos revela Dios? Decíamos que por medio de su palabra, ¿verdad? ¿Cómo conoceremos de Él? Bueno, en la carta de los Hebreos nos dice cómo el Señor se nos revela. Esto Noemí lo sabe de memoria, ¿verdad? ¿En la carta de los? Hebreos. ¿No lo sé de memoria? Yo creo que sí. Yo creo que deberías. Uy, a ver si tengo por aquí. ¿Qué? En la carta de los Hebreos. ¿Pero qué capítulo? El 1. Estaba buscando, bueno, el único que tengo está con cinta aislante, vaya. En los Nuevos Testamentos de reto que utilizamos de toda la vida, en la contraportada ponía este versículo. ¿Te acuerdas, Noemí? En el pasado, Dios habló a nuestros antepasados por medio de los profetas en muchas maneras parciales y variadas. Y en estos últimos días, Dios nos ha hablado de nuevo a través de su Hijo. Él creó todo el universo por medio de su Hijo, a quien nombró heredero de todo lo que existe. El Hijo muestra la brillante grandeza de Dios. Él es la imagen perfecta de todo lo que Dios es y sostiene todo el universo por medio de su poderosa palabra. Vemos que en el pasado Dios habló por medio de los profetas y que cuando vino Cristo, Dios nos hablaba por medio de Cristo y que Cristo es la imagen visible del Dios invisible. Por eso decía que Padre, Hijo y Espíritu Santo tienen la misma esencia, la misma naturaleza, por lo tanto los mismos atributos. ¿Vale? ¿Todos los atributos o algunos? Todos los atributos, porque Padre, Hijo y Espíritu Santo son lo mismo, ¿no? Sí. Vemos que dice que el Hijo, vemos a Jesús aquí, hecho hombre, pero el Hijo estaba antes. En el principio, el Verbo estaba con Dios y el Verbo era Dios, Juan 1. El Verbo, la palabra, Jesús, ¿no? Y por medio de él fueron creadas todas las cosas. O sea, y en Génesis, acordad, cuando dice, bueno, hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza. Es plural, hagamos. Vemos ahí también al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo haciendo al hombre. Vale. Bueno, eso lo vamos a ver un poco más adelante, ¿no? Bueno, nuestra oración... ¿Puedo hacer una pregunta? ¿Sí? Bueno, ya la primera vez que viene, ya te está preguntando. Yo tengo derecho a preguntas. Una pregunta. Cuando se le atribuye, por ejemplo, a Dios, a Jesús y al Espíritu Santo, un atributo, dices que todos tienen los mismos. Pero, por ejemplo, si yo quiero decir Cordero, Dios no ha sido el Cordero ni el Espíritu Santo. Pero Cordero no es un atributo. Cordero fue una misión que él cumplió, que era dar la vida por los demás, pero no es un atributo. Ahora vamos a ver cuáles son los atributos. Ah, vale. De todas maneras ahí se dice Cordero de Dios. El Cordero, Claro. Cuando se refiere a Cordero sería Jesucristo. exactamente. Cordero Cuando de Dios. Cordero sería Jesucristo, porque Jesucristo vino El a morir por el nosotros. sacrificio. ¿El atributo cuál sería ahí? El amor. Que Él murió por nosotros. De tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él crea no se pierda. ¿Cuál es el atributo? El amor. No es el Cordero. El Cordero es algo que hizo Vale, una... entonces no es lo mismo los nombres que los atributos. No. Vale. No es lo mismo los nombres que los atributos. Luego, un día podemos ver los nombres. Tengo una lista de los nombres de Dios, de Cristo y... bueno, son un montón de ellos. Y cada uno significa... mira, leyendo los nombres, estudiando los nombres, también conoces a Dios. Porque los nombres definen lo que es Dios, ¿no? Todos los nombres
nuestro proveedor, nuestra Sí, sí. bandera. Andar, Ujú. Elohim, el Shaddai, bueno, el millón. Cuando dice a Moisés, hablando de Moisés, oye, ¿qué le voy a decir yo de este pueblo? ¿Quién eres? Y dice, diles que yo soy el que soy, yo soy el que soy. ¿Mm? Y vemos que luego Jesús decía, yo soy el pan de vida, yo soy la resurrección y la vida, yo soy el camino, yo soy la verdad, La yo luz, soy la sal. la vida, yo soy la luz, yo soy la sal, yo soy. Vamos a ver que es el yo soy de Dios. Pero Dios que dijo, yo soy el que soy. Y hay una parte muy bonita, que ahí vemos el poder, porque Cristo era 100% hombre y 100% Dios, ¿no? Y aún como hombre y en debilidad, cuando lo van a apresar, hay una parte muy guapa, a mí me encanta. Cuando lo van a apresar y dice, a ver, ¿quién es Jesús el Nazareno? Y si nos metemos en la palabra, vemos que Jesús estaba tranquilo, sabía lo que iba a pasar, no estaba nervioso ni gritando. Vemos a Jesús gritando, por ejemplo, en la fiesta de las enramadas, que grita y dice, el que tenga sed, que venga a mí y beba, y tal, ¿no? Pero ahí no, dice, yo soy. Y cuando dijo yo soy, una compañía de soldados, los alguaciles de los judíos y la gente que la acompañara se cayeron todos para atrás. Por medio de solo la palabra que dijo yo soy. Jesús en Nazareno dijo yo soy. Y se cayeron, bueno, una burrada de gente. No sé, yo estuve leyendo lo que era la compañía de soldados, eran 200 y pico y tal, no sé. Igual me equivoqué y no era eso, o estaba mal. No sé si era tanta gente, pero los que eran se cayeron todos para atrás con solo una palabra. Dijo yo soy. Y no, imaginaros, 200, aunque fueran menos, con espadas, legionarios, romanos y tal, delante de un hombre carpintero, de paz. Se iban a caer, hombres curtidos en 1000 batallas, se cayeron por el poder de la palabra. Cuando dijo yo soy, y todos se cayeron. Es el yo soy de Dios, y Dios es el yo soy. Entonces ahí vemos, bueno, luego vamos a ver la Trinidad. Va a estar muy Pero ahí interesante. se cayeron El poder del nombre. por el El Por el poder poder de del la nombre. por la palabra que él suelta, Sí, ¿no? yo Porque soy. también leímos en Apocalipsis luego que cuando estemos, no me acuerdo si en el milenio de Nuevo Jerusalén, que también él cuando hablara, la Ujú. tierra iba a estremecer. Sí. Nuestra oración a Dios debe ser que queramos conocerle más a Él, que queramos ver su presencia, llenarnos con su gloria y entenderlo en el límite de nuestra capacidad y conocerle a Él para conocernos a nosotros mismos, ya que por medio de Cristo y su Espíritu Santo y su palabra tenemos la vara de medir nuestro carácter. ¿Cómo es la? La vara de medir nuestro carácter. Ah. O sea, es una vara de medir, ¿no? Antes se medía vara, cuando medías algo metías la vara y bueno, pues son tantos metros cúbicos y tal y cual. La vara de medir es cuando tú te mides con algo, ¿no? Por ejemplo, con un metro o algo, ¿no? Cuando vemos los ángeles midiendo, la vara de medir, medía el templo, tal. Pues la vara de medir es como quien dice, para compararnos con algo, o con... tenemos que compararnos con Dios. Entonces tenemos que conocerle más, nuestra oración debe de ser conocerle más y más a Él, más y más su palabra, llenarnos de su presencia, llenarnos de su gloria, para así conocernos más a nosotros mismos. Y entonces saber dónde tenemos que cambiar, porque no hay peor cosa que vivir sinceramente equivocado, como decía antes. No hay peor cosa que eso. Y nos puede pasar a menudo, de pensar que somos algo y no lo somos. No, igual te tiras toda la vida pensando una cosa y de repente al final de tus días te das cuenta de que es humo, ¿verdad? Yo el otro día, bueno, mira, ¿con quién hablaba? ¿No? Haciendo el testimonio para la cadena esta de la gallega, ¿no? Estábamos hablando del vacío y luego me dijo Richard, tu testimonio, joder, calcado al mío. Y dice, digo, claro, ¿no? Pero hablamos del vacío, ¿no? Y luego yo me quedé pensando y le decía que, por ejemplo, yo he conocido gente, incluso mi padre mismo y tal, ¿no? De que se tiró toda la vida trabajando, desde los 9 años así, en la panadería, luego entró a trabajar y tal, toda su vida trabajando. Le encantaba su trabajo.
era un hombre muy afable, muy extrovertido, hablaba con todo el mundo y tal y cual, y nunca se interesó por Dios, ni nada, él vivía su vida, era contento, era feliz. Pero cuando se jubiló y se acabó su trabajo, se acabó lo que le daba la fuerza, lo que llenaba su vida, y entonces pilló un vacío. Mi madre me decía, yo estaba allí en Reto, me decía, no, porque está deprimido, no sabe qué hacer, está todo el día sentado delante del televisor, aburrido, no quiere ir a ningún lado. ¿Por qué? Porque todo lo que era su vida era su trabajo y su relación con los demás. ¿Qué pasa? Que llegó un tiempo donde eso se le acabó. O sea, que no solamente se llena con drogas, no se llena con sexo, no se llena con vicios secundarios, lo puedes llenar con muchas cosas. Lo puedes igual llenar con la religión. Estar en la iglesia metido y haciendo cosas y tal y cual, y luego te das cuenta de que no tienes nada, de que son tradiciones y costumbres. Por eso nuestra oración tiene que ser conocer más y más a Dios, llenarnos de su presencia, llenarnos de su amor y conocerle mucho más, para poder conocer quiénes somos y lo que somos y poder medirnos con Cristo. Y la verdad que es duro, pero a la vez es bien lindo, porque no hay cosa mejor que superar una prueba, que tirar un gigante. No hay cosa más bonita que eso. Cuando hay un gigante en tu vida y no puedes, y de repente Dios te da la victoria, y aún encima, pues si fuera poco, en su gracia, coge y te levanta, y estás en su gracia un tiempo ahí viviendo, súper agradecido, contento, lleno de la presencia de Dios, adorando, alabando, y dices tú, wow, Señor, qué bonito. Pues eso es la vida de un cristiano. Eso es lo que tenemos que... Nuestra oración tiene que ser esa, conocer más y más, para poder cambiar más y más, y ser más y más como Jesús. No vivir engañados, no vivir en... bueno, sí, es que a mí me dijo un hombre que eso estaba permitido. No digo más. Dios, su naturaleza y sus características naturales. Dios es un ser personal. ¿Qué significa? Que tiene capacidad de pensar, sentir, comunicarse, enfadarse, maravillarse. Me encanta eso de maravillarse. Bueno, vemos en algunos versos que nos muestran que Dios es un ser personal, con la capacidad de sentir amistad, por lo que se acercan a Él con una actitud correcta. Y aquí vamos a ver en unos versículos que he escogido, como decíamos antes, que a Dios le agrada comunicarnos sus planes y dejarse conocer. Mira, en el Salmo 25, versículo 14, dice, el Señor, yo os digo, esto está en la Nueva Versión Internacional, en la Reina Valera igual lo dice un poco diferente, aunque sabemos que la traducción puede variar la manera de decirlo, pero el pensamiento, la idea es la misma, ¿no? El Señor reserva su amistad personal para los que le tienen un temor reverente. El Señor reserva su amistad personal para los que le tienen un temor reverente. O sea, que el Señor es amigo de los que le temen. De los que le temen sabemos, a ver, el temor de Dios es reverencia, no es miedo, acordaros, ¿verdad? Hay un temor que habla la Biblia, en la traducción española habla todo temor o todo miedo, ¿no? Pero no es miedo, el temor reverente es saber quién es Dios, lo grande que es, y saber que también es cercano, que es tu Padre, que es tu Señor, y entonces eso nos hace tener un temor de no ir a la ligera, ¿verdad? Sino ir con temor, pero con confianza. Eso significa temor reverente. Temor, pero confianza, ¿verdad? Dice, y es a ellos a los que les enseña el significado de su pacto. Vemos que también, acordaros en Juan 15 que decía, ya no os llamaré más mis siervos, sino os llamaré mis amigos. Amigos, porque dice, porque el siervo no sabe lo que hace su Señor, en cambio el amigo sí. Ahí Dios nos estaba diciendo, Jesús, que Él nos consideraba amigos y nos iba a revelar sus planes, porque el siervo no sabe lo que hace su Señor. Ya hablamos de esto muchas veces, que se puede ser esclavo, hijo, se puede ser siervo, todo ello en uno, porque somos esclavos, pero somos tratados como hijos, y somos hijos, pero nuestro corazón debe ser de esclavitud, porque el esclavo
nunca rebate lo que el amo dice y obedece a todo lo que el amo hace, porque hemos sido comprados por precio de sangre, no con oro, plata ni ninguna de esas cosas, sino con la sangre preciosa de Cristo. La redención significa que éramos esclavos del diablo y Él pagó el precio y nos rescató, y entonces le pertenecemos. En esa parte somos esclavos, pero también nos dice que somos hijos, herederos y coherederos, ¿verdad? Y que somos también súbditos, porque Él es el Rey y el Señor. Vemos que muchas veces, ¿ves? Mira, también hablando de esto, vemos algo de Dios es amor y me perdona todo lo que hago, no importa. Dios es amor, ¿vale? Me perdona, ¿verdad? Pero es que Dios es amor, Dios es justicia, Dios es juicio, Dios es santo. Entonces no podemos ver a Dios de una de sus características o atributos, tenemos que verlo en su totalidad. Y ese es otro de los errores de la falta. No. Bueno, a mí no me digan nada, no tienes que tú decirme nada. Dios es amor, yo hago lo que me da la gana porque Él me va a perdonar, que es todo amor, ¿verdad? Pero también es juicio. Dios castiga y corrige a sus hijos porque los ama. Y si no lo corrige, es que no es hijo, es bastardo, ¿verdad? Bien, eso también lo dice la palabra de Dios. Dios es completo. Vamos a ver. Vemos aquí que reserva su amistad y nos enseña, ¿no? O también se enfada con la maldad y el desprecio a su señorío y a su honor. Un ejemplo tenemos, bueno, hay muchos, ¿no? Pero he cogido algún versículo para completar esto. En Isaías 1:4 dice: oh gente pecadora, pueblo cargado de maldad, generación de malignos hijos depravados, dejaron al Señor, provocaron a ira al Santo de Israel y se volvieron atrás. Vemos que Dios se aira, o airea, no, aira. Airea es que se les echa aire, ¿no? ¿Cómo es aira? Bueno, se enfada, no sé, tengo la duda. Se enfada. Airea. Ah, bueno, pues eso, airea. Ah, te Dice digo, que airear de airearse. Sí, no estoy seguro, por eso no sabía yo cuál de las dos palabras. Bueno, se enfada. Que Dios se enfada y muestra su ira cuando la gente desprecian su señorío y su amor y su dirección. Dice, dejaron a Jehová y provocaron ira al Santo de Israel y se volvieron atrás. También se enfada cuando la gente se vuelve atrás. Por eso tantas veces el pueblo de Israel, que era duro de servir, se volvían a los ídolos y el Señor se enfadaba y la ira del Señor estaba ahí. Y su ira también valía para que ellos volvieran a reconocerle. Pero vemos que se enfada, vemos que reserva su amistad, vemos que nos enseña. ¿Qué más? En el mismo libro de Isaías hay un versículo que todos conocemos muy bien y que nos habla de que Dios es un ser personal, porque también piensa, tiene sus pensamientos, ¿verdad? Isaías 55:8, mis pensamientos no se parecen en nada a sus pensamientos, dice el Señor. Ni mis caminos, y mis caminos están muy por encima de lo que pudieran ustedes imaginarse. Vemos que Él también tiene pensamientos. Mucha gente... hago una pregunta. Si yo digo ahora, ¿cómo es Dios? ¿Qué es lo primero que pensamos? Perfecto, yo. ¿Eh? Perfecto. Santo. La imagen. ¿Cómo nos imaginamos a Dios? O sea, una imagen que te... ¿Cómo es Dios, no? ¿Qué pensamos? En blanco. Una luz, un resplandor. Una masa. Y una túnica. Así, larga. No, este Papá Noel. ¿Eh? Este Papá Noel. ¿Qué dice? Con túnica. Eso es lo que piensa la mayoría de la gente. ¿Qué Papá Noel? Yo también No. pensaba, digo, ¿qué? Mira, la mayoría de la gente, cuando decimos Dios, yo cuando hablo de Dios a la gente, y yo le pregunto a los de mi trabajo, incluso, ¿cómo ves a Dios? Bueno, pues es un hombre mayor con barba y barrigón. No, más o menos, por eso dice Papá Noel, no. Un hombre mayor con barba, sabio y tal y cual. Y la gente, cuando ve a Dios, cuando le habla de Dios, lo que se les ocurre es ver una imagen de un hombre mayor y tal y cual. Pero Dios no es así.
Pero ese es San Pedro, ¿no? Y que está el juez. Es el que está con las llaves ahí abriendo. Él se lo hace con barbudo, Igual que, ¿sabes por qué es eso? Porque para representar a Dios, en las pinturas, en la iconografía y tal, pues pintaban a Dios de esa manera, como pues Dios es sabio, pues a un hombre con el pelo blanco, a mayor y tal. Dios no tiene edad, bueno, pues vamos a ponerle mayor porque como tiene un hijo, Jesús, de 30 años, pues habrá que ponerle de 50 para que la cosa... Entonces se ha ido haciendo así y la gente se tiene una imagen distorsionada de Dios. Ve un hombre mayor o ve un hombre, sí, se quiere representar la sabiduría por las canas, tal y cual, ¿no? La edad, que no tiene edad, porque es un hombre mayor y tal. Cuando vemos, ¿cómo es Jesús? Pues vemos a Jesús, un hombre blanco, con barba y tal y cual, pero tampoco. Jesús era judío, era moreno, tenía la nariz grande, y no tenía ni nada que ver con los modelos que nos ponen de Jesús. Porque es, Ya lo sabes. Era humilde sin apariencia ninguna, que lo ponen sí, ahí. sí, no ¿Quiere tenía decir? hermosura, Isaías 53, no tenía hermosura ni nada de lo que tal. Pero fíjate que la cara que ponen a Jesús, que vemos en todos lados, no tiene nada que ver como Jesús sería, porque eso es un europeo, porque empezaron a pintarle como un europeo, lo pintaban para Europa, para Roma, para tal, empezaron a pintar como europeo, pero veis que muchas veces estamos influenciados por lo que de atrás viene. Entonces eso nos condiciona un poco. Por eso quería decir, ¿cómo vemos a Dios? Pues muchas veces yo le digo, Dios sí, pues como... A Jesús sí que me he parado a pensar muchas veces, pero a Dios nunca. ¿Con cuerpo? Claro, porque Dios se representa en las pinturas por ahí con cuerpo. Tú si vas a la Capilla Sistina, al otro ves a Dios cuando está Yo con me la imagino mano. a Dios como lo que decía yo, no sé la palabra, una masa, un celestial, y que si se tiene que representar en forma humana, que es la forma de Jesús. Ujú. Así, no sé si Sí. es así o no, pero... pues tremendo, ya está. ¿Cómo ven los ángeles? ¿Cómo qué? Los ángeles. Con alas. Depende, los del Apocalipsis y los de Yo creo que Isaías. hay ángeles con alas y sin alas. ¿Sin alas? Creo que hay de los dos. Sí. Los Toma. ángeles que se presentaron, por ejemplo, a Josué. Se presentó a A José ver, un ángel y yo- dice, yo soy el ángel del Señor de los ejércitos. No, Un hombre. No Después tiene se nada. presentaron Y el No, pero... Ese Cupido. Iba a decir otra No, cosa. Gabriel o Miguel, sí. Miguel, el de Daniel, el que se presenta Ujú. Daniel, Miguel, creo. Ujú, Que yo para mí es un ángel guerrero. ujú. Porque en un momento le dice que está peleando y que lo ha dejado ahí el otro y que viene él a Bien. presentarse yo. Los ángeles son espíritus y toman forma Es verdad. para presentarse a las personas, ¿no? Si vemos los ángeles en el Apocalipsis, vemos de repente Pero vuelan. con 8 cabezas o 9 cabezas o no sé qué y tal y cual, ¿no? A ver, Vemos... yo digo- perdona un momento. Si tú Yo quieres digo que vuelan, que cuando vuelan, no. él está diciendo lo de Todo santo, esto santo, tú- siempre dicen que están por encima. Sí, mira, Noemí, hay serafines, hay querubines. Ángel Yo no digo que significa todos los ángeles mensajero. sean así. No, hay ángeles con alas, Claro. estamos viendo en Isaías que tenía 6 alas. Luego hay ángeles que se presentaban en el Antiguo Testamento que no tenían alas. Los que se presentaron a María Magdalena, allí dice, ¿a quién buscas? Y dice, estoy buscando a mi Señor. Y se creía que había 2 ángeles y dice, no, pues ya no está aquí. Lo que cuando el Señor resucitó, había 2 ángeles ahí, dice, ¿qué estáis mirando al cielo? Así como se ha ido, también vendrá. Y vemos un montón de ángeles. Ángeles significan mensajero. Ángeles con forma humana. Pero los ángeles no tienen forma humana. Cogen forma humana. Eso es lo que Dios yo no tiene quería forma decir. humana. Moisés vio las espaldas de Dios. ¿Por qué? Dios se hizo una forma como de hombre para que Moisés lo viera, para que tomara fuerza y para que pudiera llevar a cabo la tarea encomendada por Pero Dios. esto es lo que yo te iba a decir. Yo te iba a decir que yo en el cielo me los imagino así. Porque en esta parte de la Biblia dice que están volando por el hospital, pero que cuando van a la tierra Ujú. toman forma para que la gente lo vea tal cual. ¿No? Hay más de una clase de ángeles, hay muchas clases de ángeles. De hecho, por ejemplo, Satanás también era un ángel, Lucifer, ¿no? Y hay muchas clases de ángeles, no todos tienen alas. Hay muchas clases de ángeles en el cielo. Es decir,
cuando leímos Isaías, el Apocalipsis, veíamos que hay ángeles de diferentes maneras y tal. No solo están los que tienen alas y los que están alrededor del trono de Dios. Vale, hay ángeles de diferentes maneras y en el cielo los hay de diferentes maneras. No son los que tienen alas. ¿Tú no has visto la película La mujer del predicador? ¿Tú sí la has visto? No. No, mira, pero me imagino. Ellos no han venido a la clase de Los Ángeles. Ya, que la ven por internet. Tenemos una clase de Los Ángeles. Es una película cristiana y hay un ángel que tiene que ir a la tierra a ayudar a una persona que es un pastor que se le van a hacer a la iglesia y un montón de cosas. Es una teoría todo eso. Y dice, pues mira, le dice Dios, pues a un ángel te encomiendo que protejas a este mi siervo, el pastor de la iglesia de tal, que le ayudes con sus depresiones y con sus movidas. Sí. Al final la película, la iglesia, es una pasada de iglesia, se convierte en muchos. Y cuando el ángel hace todo su trabajo bien, es un ángel sin alas, y cuando... ¡Oh, le salen alas! Le salen alas y se van las alas. Dice, ya tengo alas, porque he hecho lo que el Señor me ha mandado. Fíjate, los ángeles cuando Jesse ve... Es muy conocida la película esa, es de... A mí me suena muchísimo. Es como, por decir algo, lo que vimos en las iglesias. También dice, escribe al ángel. Escribe al ángel, sí, de las iglesias y tal. Pero, ¿qué iba a decir? Pero ahí el ángel le está hablando a los pastores. Ahí el ángel está hablando a las iglesias, sí. El ángel está hablando a las iglesias. Incluso cuando vemos que le está hablando a Juan en el Apocalipsis, dice, vino el ángel que había echado las copas de la ira, y entonces se puso a hablarle a Juan, y que Juan se iba a arrodillar y dice, no te arrodilles, que yo soy consiervo igual que tú, adora solo a Dios, ¿no? No, pero es que yo tuve otra idea de esto que decía. Pues en todas las iglesias dice lo mismo al comienzo, escribe al ángel de la iglesia. Al ángel de la iglesia viene siendo el pastor, el apóstol, el que estaba ahí a cargo. Bueno, se dice que las iglesias del Apocalipsis, las 7, se diferencian, o sea, es como 7 etapas de la iglesia. Yo no lo he estudiado mucho eso, pero se dice que... Sí, porque a mí me dio curiosidad, fue eso, que en todas las iglesias dice lo mismo, escribe al ángel, escribe al ángel, escribe al ángel. En las 7 es igual. El ángel es el mensajero. Ángel significa mensajero. Por eso yo lo tomo como el pastor, como el... Bien, puede ser, sí. Puede ser. No lo sé. Yo tengo una pregunta que os ha habido del tema. Dime. Yo era que dice, la Biblia dice que que Dios nos ha hecho a su imagen y semejanza. Sí. Entonces yo lo digo así desde el WhatsApp, pero es que es verdad. Yo me miro al espejo y yo veo a Dios. No. Vamos a ver, Dios es espíritu, Amara, Dios es espíritu. Tú tienes espíritu, amor, Dios es justicia, Dios es juicio, tenemos muchos atributos como Él es. Vale, pero esos son los atributos personales, ¿no? Hay atributos naturales de Dios que nosotros no tenemos, omnisciencia, omnipotencia, omnipresencia, ¿no? Pero por ejemplo hay otros que sí tenemos parte de sabiduría que Dios nos ha dado, tenemos amor que Dios nos ha dado, tenemos ira que Dios nos ha dado, tenemos un carácter, tenemos una personalidad, y esas cosas que Dios nos ha dado que son a su imagen. O sea, eso se refiere a la imagen. Exactamente, porque Dios es espíritu. Físico. Dios es espíritu. Mira, eso es que vamos más adelante, eso venía un poco después. Juan 1:18, nadie ha visto jamás a Dios, pero el Hijo, el único, el mismo es Dios y está íntimamente ligado al Padre. Él nos ha revelado a Dios. Juan 4:24, pues Dios es espíritu, por eso todos los que adoran deben hacerlo en espíritu y en verdad. Pero en 1 Timoteo 6 nos dice, hasta que nuestro Señor Jesucristo regrese, pues en el momento preciso Cristo será revelado desde el cielo por el bendito y único Dios Todopoderoso, Rey de todos los reyes y Señor de todos los señores. Él es el único que nunca muere y vive en medio de una luz tan brillante que ningún ser humano puede acercarse a Él. Ningún ojo jamás lo ha visto y nunca lo hará. Que a Él sea todo el honor y el poder para siempre. Amén. Dios es espíritu, es un ser espiritual y no tiene sustancia. La sustancia de Dios es su esencia, que quiere decir que es los atributos y la personalidad, pero no tiene cuerpo. Por eso nadie la ha podido ver ni le puede ver.
Él no tiene cuerpo humano, no está formado de materia como nosotros. Nosotros somos espíritu, alma y cuerpo. Pero Dios es nada más espíritu. Y eso viene después, eso luego lo explicamos más poquito a poco, porque está bien interesante. Parece un poco complicado, pero conforme vamos cogiendo los versículos y hablándolo, está bien fácil de entender, ¿no? Y lo que vas a aprender, Gemma. Es para hacerme venir esto, ¿no? Para que venga tu 8 días. Para engancharlo. Mira, por ejemplo, hablando de que los espíritus no tienen cuerpo, ¿no? Dice Lucas 24:36, eso no lo copies si queréis porque eso viene después, viene el próximo día, pero dice, todavía estaban ellos hablando de esto, los discípulos, está hablando de cuando los habían ido a Maús, que de repente se presentó Jesús con ellos, caminando, que no sabían que era Él, pero dice, uy, cuando nos estaba hablando de las Escrituras, nuestro corazón ardía en el pecho. Y aún así no lo conocían hasta que partió el pan, ¿no? Entonces se presenta Jesús y les dice, paz a vosotros. Aterrorizados se creyeron que veían un espíritu. Y le dice Jesús, ¿por qué os asustáis tanto? ¿Por qué dudáis? Mirad mis manos y mis pies, soy yo mismo, tocad y ved. Un espíritu no tiene carnes ni hueso, como veis que tengo yo. Los espíritus no tienen carne ni hueso. Dice que no luchamos contra carne ni sangre, sino contra espíritus, contra fuerzas espirituales, contra gobernadores en las tinieblas celestiales, en las tinieblas. No luchamos contra carne ni sangre, sino luchamos contra fuerzas de maldad que tampoco tienen cuerpo. Por eso luego aparecen por eso ahí con ellos y no saben por dónde había salir. ¿Cómo? Después, que por eso después Jesús también cenando con ellos. Ah, exactamente. De repente aparece. Se metía por medio de las paredes porque ya tiene otro ser material, no es como hablamos. Jesús atravesaba las paredes cuando fue resucitado. Cuando él resucitó, dice que estaban en el aposento alto y tal. Y dice que nosotros, en el arrebatamiento, tenemos un cuerpo resucitado como el de Jesús. Será diferente, tendrá otras cosas que no tiene ahora, porque no vamos a tener sangre, que es corruptible. Vale, lo que pasa es que te perdiste toda esa... El Apocalipsis, toda la tapa. El Apocalipsis está muy interesante. Oíste, está en internet, o sea que... Sí. ¿Oramos? Sí. Oye, yo estoy sudando. Yo tengo la temperatura cambiada. Digo que yo estoy sudando. Bueno, ¿quién quiere orar? Yo la que acaba de llegar. Welcome. Pues yo oro, me voy a pelear. Gracias, Señor, por este tiempo que hemos tenido aprendiendo más de ti, aprendiendo a conocer los atributos tuyos. Gracias porque tú nos enseñas, Señor, y podemos conocerte cada día más. Gracias porque toda esta palabra queda en nuestro pensamiento y en nuestro corazón y tú nos vas a revelar en un momento dedicado, Señor, lo que tengamos que entender y comprender de tu palabra. Te pido que nos bendigas y nos guardes a cada uno en este momento de la casa. Amén. Amén. Toma bastantes apuntes para la predicación. Sí, eres tú. ¿Cuándo predicas? No predico.